Yo Chamana, un podcast de la doctora Marisela Pretomo. Buenos días a todas las personas que me escuchan. Hoy voy a hablarles de la segunda parte de los ciclos de la vida y las crisis existenciales. Ya antes, la semana pasada, les expliqué los conceptos y mi visión de la vida y de los ciclos vitales. Ahora les voy a hacer una breve introducción y continuaré con el tema. Bueno, recuerden que partimos del supuesto de que el ser humano tiene un potencial de vida de 100 años. En los países donde la esperanza de vida al nacer es mayor de 80 años, propongo que los ciclos vitales tengan una duración de 9 años cada uno, ¿no? Estos ciclos no son etapas separadas, o sea, no es que se cortan en un periodo de tiempo, sino que son continuas y pueden imbricarse, o sea, pueden introducirse, en un ciclo tú puedes tener algunos aspectos del ciclo anterior, por ejemplo, ¿no? Bueno, y en cada ciclo, o sea, cada etapa de la vida, nosotros vamos viviendo una serie de experiencias más o menos parecidas, pero también es importante resaltar que siempre hay un aprendizaje de virtudes, de cualidades que son importantes que desarrollemos. Esto no quiere decir que es que la gente espera, por ejemplo, hacerse responsable cuando tenga 30 años, no. La responsabilidad empieza desde temprana edad, pero cuando corresponda el ciclo, donde esa es la cualidad que más se va a fortalecer, las experiencias que se tengan en esa etapa van a ir dirigidas sobre todo o principalmente a que se trabaje la responsabilidad. Igual que la tolerancia, la justicia, etc. Depende del valor que corresponda, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que cada 9 años ocurren ciclos y que en esos ciclos van a haber cambios físicos, o sea, nosotros vamos a ir creciendo, desarrollándonos, luego involucionando hasta morir, porque ese es el ciclo vital, pues. Crecimiento, desarrollo, reproducción y muerte. Bueno, vamos a tener cambios en nuestro aspecto físico, cambios anatómicos y funcionales. También vamos a tener cambios psíquicos en nuestra manera de pensar, en la expresión de nuestras emociones y cambios conductuales, ¿de acuerdo? Que van a marcar principalmente esos periodos. Bueno, comencemos entonces a hablar del primer ciclo. El primer ciclo es de los 0 a 9 años. Este es un periodo donde hay una gran vitalidad y un desarrollo inmenso, pues no necesito describírselo. Ustedes han visto un bebé desde recién nacido, a los 9 meses, lo que ha crecido, lo que ha cambiado, ¿no? Pero principalmente, en este periodo, los niños requieren de muchísima atención de las personas adultas. O sea, requieren cuidado. La primera crisis que se vive en los primeros años de vida, sobre todo en los 3 primeros años, es la crisis de la confianza versus la desconfianza. Es decir, aquellos niños que han recibido atención, que han recibido cuidado, que han estado protegidos, van a ir confiando en la figura del adulto. Van a confiar que serán protegidos siempre, que serán cuidados siempre. Entonces, esta es la primera crisis, ¿de acuerdo? Luego viene una etapa en la que los niños tienen autonomía, ¿verdad? Empiezan a sentarse, empiezan a gatear, a caminar. Y eso está asociado con la iniciativa para hacer, en un principio, pues el impulso de los adultos para sentar, gatear, caminar, etc. Pero ya después el niño tiene iniciativa incluso para hacer sus propias necesidades, como ir al baño, como vestirse, como comer solos, etc., ¿verdad? Esta es una etapa de muchísima invención, de muchísima creatividad, pero también de muchas reprimendas. Entonces aquí viene la segunda crisis, que está asociada a la autonomía o a la vergüenza o duda. La duda acerca de sus propias capacidades. Cuando el niño, por ejemplo, no aprende a gatear o no aprende a caminar a las edades que se supone que todos deben caminar, entonces se le juzga, se le califica negativamente, y entonces el niño va aprendiendo a tener, por un lado, un sentido de culpa y por otro lado, pues la vergüenza. Entonces, y a sentirse que no es capaz, pues. Entonces, esto va formándose desde la niñez. Posteriormente, los niños van desarrollando esa capacidad de iniciativa, van adquiriendo voluntad,
aprenden en las diferentes etapas, pues van creciendo, ya empiezan al proceso de socialización y ya van pasando del binomio de madre-hijo, que es las primeras etapas, luego a lo que es el cuidado o la socialización a través de la familia y luego posteriormente pues a través de los pares, de los grupos de pares en los colegios, en los preescolares, etcétera, ¿no? Y entonces ya el niño, cuando tiene autonomía y tiene iniciativa, se expone a riesgos. Y esos riesgos en muchísimas oportunidades significa que ha habido un exceso de autonomía y que retan a las figuras de autoridades. En esta etapa es fundamental el aprender el respeto, ¿ok? Entonces ya no vamos a enseñar a un niño de 1 mes a que respete a los padres, pero sí a un niño de 3, 4 años, a irle inculcando el respeto a los mayores, el respeto a las normas y sobre todo el respeto a las normas, pero también al cuidado, al autocuidado. Bueno, recordemos también que los niños, en la medida que van creciendo, también son mentirosos desde nuestra óptica, porque ellos realmente, los niños no es que mientan, sino que les cuesta diferenciar la fantasía de la realidad, por un lado, y por otro lado, en la medida que su psique va evolucionando, pues entienden que el mundo es como ellos lo ven, no como lo vemos nosotros. Y estas son etapas también de mucha reprimenda, ¿de acuerdo? Con las que hay que tener cuidado, por supuesto. Entonces, el valor que se aprende en este periodo es el valor de la honestidad. Entonces, si usted no quiere tener un adulto mentiroso, enseña a ese niño, no le digo de 3 meses, estoy hablando ya de un niño 5, 7, 9 años, el valor importante de la honestidad. Eso marcará su vida, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que en esta primera etapa, en este primer ciclo, los aprendizajes son de la confianza, de la voluntad, del propósito, el respeto y la honestidad. Bueno, ahora hablemos del segundo ciclo, que es el ciclo de los adolescentes, de las personas de 10 a 18 años. Bueno, en este ciclo ya el proceso de socialización ha pasado a ser principalmente por los grupos de pares. Los amigos pasan a jugar un rol más importante que los miembros de la familia. Allí se establecen lazos de afinidad o de lealtad. Entonces la primera crisis que se vive en esta etapa es la crisis de lealtad o de fidelidad. Y luego esta crisis está muy unida a la crisis de valía, ya que el ser humano necesita ser valorado, ser reconocido, y por eso necesita a su vez demostrar sus habilidades, lo cual le puede llevar a que tenga conductas de rebeldía contra los cánones sociales establecidos. Y eso hace que finalmente la persona fracase sus intentos o que tenga éxito. Y entonces, pues allí está fortaleciéndose el valor propio, la autovalía. Luego, en esta misma etapa tenemos las hormonas sexuales, ya empiezan a hacer su revolución y generan no solamente los cambios físicos. Vemos como un niño de 9 años, dejamos de verlo durante 1 año y ya de repente ya es un hombre de 11, 12 años, inmenso. Entonces, pues aquí se crece mucho, se cambia la voz, se cambia el aspecto físico, hay un proceso de diferenciación sexual y entonces hay muchos cambios emocionales y hay una gran crisis de identidad con la confusión de roles, sobre todo en estos últimos años, ¿de acuerdo? Entonces, en esta etapa la crisis realmente está asentada principalmente en la imagen corporal, en la orientación sexual y por supuesto en la aceptación dentro de ese grupo comunitario, o sea, de ese grupo social en el cual pertenece. Por lo tanto, es una etapa de autoaceptación en primer lugar, puesto que siempre o muy frecuentemente es la etapa en la que existen comparaciones. Se comparan con los compañeros por la edad, por género, por X, por diferentes características, por inteligencia, etc., ¿no? Entonces aquí se trabaja, por supuesto, la autoaceptación. Luego entonces viene ya el inicio de las relaciones sexuales y la exposición a los riesgos que ello conlleva,
Y aquí es importante el trabajo de la prudencia, ¿ok? Porque muchos riesgos pueden ser controlados si se enseña o se trabaja la prudencia en los adolescentes. Ya también empiezan a definir y a concretar valores, a ver los valores como importantes en ese proceso de socialización que tienen a través de la familia, la escuela, la comunidad, los grupos religiosos, etcétera, los grupos de interés donde ellos se vayan acercando, donde ellos vayan buscando, ¿no? Bueno, en esta etapa se lleva el reforzamiento de los valores adquiridos, porque esto no es que yo adquirí un valor y ya me olvido, ¿no? O sea, tú vas, si aprendiste la honestidad y el respeto, pues tú aquí te refuerzas la honestidad y el respeto, ¿de acuerdo? Pero las virtudes, digamos, más importantes aquí son la autovalía o aceptación con sus virtudes y defectos, así como la prudencia y la fidelidad. Bueno, ahora pasamos ya a la adultez. Estamos hablando en el tercer ciclo de las personas de 19 a 27 años. Este es un ciclo muy importante de apertura social, del enamoramiento, de la selección de la pareja y de amigos más afines a los intereses, ya no los amigos que vienen de la escuela, que vienen de la primaria, que vienen de toda la vida. En este periodo la crisis que se presenta es una crisis de intimidad versus el aislamiento, ya que una de las cosas que busca cada persona es amar y ser amada. Y esta crisis obviamente es una crisis ligada a las relaciones íntimas y a la construcción de conexiones significativas con relación a las otras personas o a la pareja, independientemente de que esa persona tenga debilidades y defectos como los tenemos todos y que el otro también te acepte las debilidades y defectos tuyos. Aquí hay un gran miedo a ser rechazado o a la incapacidad de tener relaciones y eso lleva a muchas personas al aislamiento emocional. También en este ciclo hay una crisis de identidad profesional. Recuerda que mucha gente estudia una carrera porque los padres son médicos, abogados, qué sé yo, o porque la familia, el abuelo, el tío, y entonces, pues ya cuando ya están cursando su carrera, incluso hasta han podido graduarse, se dan cuenta de que eso no es lo que les gusta. Como por el contrario, puede ser que se sientan sumamente satisfechos con la carrera o los estudios o la profesión o el arte que hayan decidido seguir. Entonces hay una crisis de identidad profesional en la que se toman decisiones independientes con relación a continuar estudios, a desarrollar los talentos, a entrenarse para adquirir conocimientos y experticia, siempre para la autosuficiencia económica, ¿ok? Pueden presentarse facilidades o oportunidades para trabajar, por ejemplo, o para estudiar, o por el contrario, la persona se ve sometida a fracasos y a desafíos que no puede superar. ¿Qué se busca en esta etapa? En esta etapa es muy importante la incorporación a un mercado laboral que cree expectativas futuras favorables. Eso es lo que principalmente se busca. En los últimos años podemos decir que los viajes por estudio o trabajo son importantes también en este periodo. Aquí se refuerza la autoestima, la fidelidad a sus propios valores y se toman decisiones que incidirán sobre su destino. Estas experiencias van a llevar al aprendizaje de las virtudes como la autodeterminación, la autenticidad, la resiliencia, la tolerancia, el compromiso y la gratitud. En el grupo de 28 a 36 años, entonces se destaca la consolidación de los proyectos personales. Este es un grupo, digamos que esta es la edad del éxito, por decirle algo, ¿no? Las personas adquieren titulaciones de maestrías, doctorados, o sea, son expertos en un área profesional o tienen una gran experticia en X campo laboral que les da el éxito, ¿ok? No necesariamente estoy hablando de una persona con maestrías y doctorados, me refiero a una persona que se ha dedicado a formarse en un área y aquí es el mejor carpintero, el mejor fontanero, qué sé yo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Una vez logrado ese éxito, empieza un vacío existencial
Y dentro de ese vacío quizás lo que más se mueve es la estabilidad y el compromiso. Esto lleva a que en muchas oportunidades la gente busque un compromiso, crecer espiritualmente, desarrollarse más como persona, pero dentro de ese desarrollo viene el desarrollo espiritual o la comprensión filosófica de la vida, o incluso el reencuentro con la misión de vida si es que aún esa persona no la haya. Pero también recordemos que puede haber también una crisis de paternidad o de maternidad no realizada, y por ende entonces se toman decisiones al respecto. Las personas en esta etapa necesitan contribuir con las próximas generaciones, necesitan dejar un legado. Eso forma parte de esa gran crisis, lo que se conoce como crisis existencial. Básicamente es la crisis esta que también tiene que ver con esta crisis que es importante, que no es la crisis de la mediana edad, porque la crisis de la mediana edad es la siguiente. Digamos que es los preámbulos que van a dar paso a esa gran crisis. Bueno, entonces hay mucho cuestionamiento de las expectativas personales y sociales, que incluso pueden llevar a las personas a romper los paradigmas que normalmente han tenido y comenzar unas nuevas relaciones, tanto laborales como de pareja, o sea, puede iniciarse el proceso de ruptura, ¿ok? Las experiencias en esta etapa son lo que se adquiere, pues la virtud es el compromiso consigo mismo, principalmente. La responsabilidad, la generatividad, la lealtad, la compasión y la solidaridad. Y entonces llegamos al quinto ciclo, que es el ciclo de la gran crisis que hacemos. Yo me atrevo a decir que todas las personas. Lo que pasa es que unos tomamos conciencia de ello y otros ni se dan cuenta. Bueno, esta crisis es la que es conocida como la crisis de la mediana edad, y yo particularmente la llamo la crisis de la muerte en vida. ¿Por qué? Porque durante este periodo, entre los 37 a 45 años, puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero en ese rango aproximado de edades, la gente se le desestructuran todas las bases que ha venido construyendo hasta ese momento. Puede tener problemas de salud, puede tener pérdidas de familiares, mueren los padres, mueren los abuelos, los tíos, ocurren accidentes importantes, tiene pérdidas del trabajo, puede tener, los hijos se van de la casa a estudiar, en fin, entra en una crisis que afecta todas las áreas del ser, ¿de acuerdo? La salud, el trabajo, los modos de diversión, los ingresos económicos, el área donde se vive, etc. Es una etapa de muchísimo desapego. Yo creo que el desapego marca el eje de acción de la vida en ese periodo, ¿de acuerdo? Porque finalmente te das cuenta que te vas a desapegar de todo. Incluso has podido construir la casa más hermosa del mundo y entonces a lo mejor te tienes que ir a trabajar a otro país. O de repente se te ocurre irte de viaje y te has encantado con X islas y decides largarte para esa isla. Os pongo ejemplos. Bueno, a lo que me quiero referir es que se replantea la vida en todas sus áreas. No importa en qué área se empieza. Puedes tener un problema de salud, puedes tener una separación de la pareja. Por algún área se va a empezar, pero hay una sacudida vital que lleva a la reorganización de los planes y los proyectos para poder cumplir la misión que tenemos que necesariamente cumplir, la cual no necesariamente tenemos que realizar en la misma ciudad o país donde vivimos. Por lo tanto, las personas pueden mudarse, o sea, pueden cambiar de lugar de residencia, abandonar amigos, desapegarse de amigos, de pareja, o establecer nuevas relaciones, plantearse el rol reproductivo si no ha resuelto ese rol anteriormente. En fin, les puedo decir, esta crisis afecta todos los ámbitos, incluido el legal, el financiero, el área de inversiones, etc. También la persona ante este futuro incierto puede decidir volver atrás, no tomar decisiones.
Hay personas que deciden ante la crisis no moverse. Bueno, perfecto, se estancan. Pero es una crisis, ya les digo, que nos va a afectar a todas las personas. Las experiencias que se obtienen una vez que hemos superado todo este proceso, que no necesariamente termina en este mismo ciclo. Generalmente empieza en este ciclo, pero puede terminar en el siguiente, ¿no? Bueno, el aprendizaje fundamental es el devenir del cambio, el libre y el libre albedrío. El cambio es lo más constante en la vida, todo cambia, no hay nada que se permanezca estable secular seculum, nada, absolutamente nada. Estamos sometidos a un cambio y ese es el gran aprendizaje en este ciclo. Este ciclo es sumamente importante. Bueno, voy a dejarlo hoy hasta aquí. La próxima semana continuaré con los otros ciclos. Pero yo quiero recordarles también que las experiencias que nosotros tenemos experiencias, ¿no? En estos periodos de vida. ¿Podemos cambiar o no podemos cambiar? ¿Podemos aprender o no podemos aprender? También la capacidad de aprendizaje tiene que ver con el potencial que tú tienes para ello, ¿ok? Pero también por tu libre albedrío. Si tú decides quedarte atornillado como un tornillo en una silla y no moverte, pues bueno, pasarán las cosas porque van a pasar, pero no te vas a mover. Sin embargo, si te dejas llevar por ese flujo de la vida, tendrás un proceso de transformación. Cambiarás. Y en ese cambio aprenderás. Y en ese aprender evolucionarás. Porque esa es la vida. La vida es aprendizaje. La vida es evolución. Pues si tú no vives, si tú no aprendes, las experiencias que te corresponden, si no aprendes de las experiencias que te corresponden en cada ciclo, tú luego lo vas a volver a repetir. Entonces, pues yo siempre, desde que yo aprendí estas cosas, dije, aprendo, me dejo llevar por lo que corresponde en el momento, por ese flujo vital, y aprendo lo más que pueda aprender de cada ciclo, porque si no, tengo que regresar. Recuerden que antes la semana pasada les hablé, de que para mí, la visión que yo tengo de la vida, es que es una espiral ascendente. Bueno, eso es todo por hoy. Los espero el próximo lunes y espero que les haya gustado. ¿Ok? Muchísimas gracias. No te olvides de darle a seguir este podcast en Spotify. Y si te ha gustado, puntúa este episodio.